Queridos amigos, muy buenas noches, muchas gracias por acompañarnos nuevamente aquí en Señales Ocultas, a través de Tercera Llamada Radio, bajo una producción de Cristian Aguilar, con los medios de contacto que ya todos ustedes conocen, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, como 3A Llamada Radio, para que nos hagan el favor de darnos sus comentarios, dudas, sugerencias, lo que ustedes gusten hacernos saber. Un caluroso saludo a quienes nos siguen allá en España, los audios por iVox.com. Queremos decirles que muchas gracias, que si desean también pueden ver los videos en YouTube, en 3A, con número 3A Llamada Radio. Ahí estaremos a sus órdenes. Muchas gracias por acompañarnos en esta noche con un tema bien interesante y acompañados por Osiris Rodas. ¿Cómo estás, Osiris? El gusto de saludarlos, licenciado Raúl, licenciado Juan Ramón. Buenas noches, amable auditorio. Pues con un tema también muy interesante. Ya hace frío, ¿no? Mucho. Bastante. Sí, mucho. Sí. Raúl Ortiz, ¿cómo estás, amigo? Bien, aquí igual con el gusto de acompañar en esta mesa para otra buena charla. Sí, Vamos ¿verdad? a tener otra buena charla. Otra buena plática de amigos. El tema del día de hoy, pues ya tiene tiempo que se viene mencionando en las redes sociales, ¿no? Y dice, sonidos en el cielo que inquietan al mundo. ¿Y por qué? Bueno, porque tal vez ahí, al escucharse, se despierten muchos temores de la humanidad, ¿no, Osiris? Sí, por supuesto, Juan Ramón. Y es que más adelante les vamos a mostrar a la gente que nos hace favor de escucharnos y seguirnos, los sonidos de verdad son estremecedores, Juan Ramón. Sí, ¿verdad? Sí, por supuesto. Entonces, imagínate, las personas que tengan mucho fervor religioso, pues, ¿qué han de pensar? Algunos escépticos han de tener otras respuestas, y en esta noche pues vamos a tratar todo eso. Sí, por supuesto. A ver qué les parece, ¿no? A ver qué sale de esta charla de amigos. A quienes nos hagan el favor de seguirnos y nos dejen sus comentarios en el chat, de verdad, muchas gracias. Un saludo a Punta del Este, allá en Uruguay, en Washington, en Perú. Muchas gracias, de verdad. Son ustedes muy gentiles por estar con nosotros. Y pues vámonos. Miren, resulta que por ahí del 2011, muchas personas en diferentes partes del planeta empezaron a escuchar sonidos en la parte alta del cielo. Algunos les llamaron los sonidos del apocalipsis. Esta información llega de muchas partes del mundo, como ya dije, como son Estados Unidos, el Reino Unido, Costa Rica, Rusia, Checoslovaquia, Australia, etcétera, incluso hasta México. Hay un científico ruso que él manifiesta, es de Azerbaiyán, ¿no? Pero él dice, se llama Elkin Kalalilov, perdón, pero yo no sé ruso. Y él da unas respuestas bien interesantes y dice así: hemos analizado los registros de estos sonidos y descubrimos que la mayor parte de su espectro se encuentra dentro del rango del infrasonido, es decir, que no es audible para los seres humanos, pero pues sí lo escuchamos, ¿no? Lo que la gente escucha es solo una pequeña fracción de la potencia real de estos sonidos. Son emisiones acústicas de baja frecuencia que oscilan entre el rango de 20 y 100 Hz, que se modulan por ondas infrasónicas ultrabajas que van de 0,1 a 15 Hz. En geofísica se les llama ondas de gravedad acústica y se forman en la atmósfera superior, en el límite entre la atmósfera, la ionosfera, etcétera. También menciona que puede haber un montón de causas por las cuales estas ondas se generan, como pueden ser las que vamos a ir revisando aquí. Estoy haciendo nada más un preámbulo. Él dice que puede ser por erupciones volcánicas, que puede ser por terremotos, por huracanes, por tormentas, por tsunamis. Sin embargo, pues la magnitud del zumbido analizado tanto
en términos de área cubierta como por la potencia con la que se escucha, supera con creces las que puedan ser generadas por los fenómenos que acabo de mencionar. Entonces, ¿qué les parece si para comenzar vamos a ver la parte técnica y científica de lo que pueden ser todos estos acontecimientos, ¿no, Osiris? Sí, por supuesto. ¿Cuáles son las probables explicaciones que le podemos dar? En inglés sería the hum, ¿no? Efectivamente. En español, el zumbido. El zumbido. Así es. Sí. ¿Qué explicación podríamos darle? Sí, fíjate que hay varias teorías, como tú bien lo explicas, Juan Ramón. Una de estas es la llamada teoría geofísica, que versa en el centro del planeta siempre se mueven el magma y las placas tectónicas, lo que producen sonidos indistinguibles al oído humano. Pero los investigadores han aprendido a grabarlos poniendo micrófonos en pozos hechos con fines científicos. Estos sonidos pueden aumentar antes de y durante los terremotos, señalan algunos investigadores. Así, el físico ruso Alexei Lyubutsky, que cree que antes de los sismos los sonidos subterráneos se sincronizan, señala que predijo en 2008 el terremoto que sacudió Japón en el 2011. Lyubutsky sostiene también que este país sufrirá un nuevo terremoto devastador dentro del próximo año aproximadamente. El punto débil de esta versión es que el gemido de la Tierra fue también registrado en lugares de cero actividad sísmica. Qué interesante, ¿no? Sí. ¿Sale? Tenemos otra teoría, ¿no? La llamada teoría climática. Algunos científicos creen que los sonidos en cuestión podrían deberse a fenómenos naturales. Por ejemplo, cuando se derrite el hielo se destruye parte de los enlaces de hidrógeno entre las moléculas de agua. Cada ruptura libera energía y pueden causar un sonido bajo, que en caso de grandes cantidades de agua puede ser audible y percibido como un tipo de zumbido. Ello puede ser la razón detrás de los sonidos raros, que en muchos casos se registraron durante nieblas y antes de tormentas, señalan adeptos a esta teoría. Y por último, tenemos la llamada teoría industrial. Esta teoría señala que muchos suelen explicar los sonidos misteriosos aludiendo a razones tecnológicas. Por ejemplo, el más famoso y donde inició el zumbido que se oyó en Kiev en el 2011 fue relacionado con las obras de construcción que se realizaban cerca de la zona donde el zumbido fue registrado. ¿Qué te parece, Raúl? Mira, yo creo que, no sé, lo primero que tenemos que ver es qué clase de sonido es, ¿no? Porque hay dos tipos de sonido, uno que sí parece un motor de combustible y otro que parecen ciertas trompetas. Sí, por supuesto. Pero aquí lo extraño, perdón que te interrumpa, licenciado, aquí lo extraño que hay mucha similitud en el sonido y yo le voy más al sonido de trompetas. No sé si nos permita el productor escuchar un pequeño audio, en el cual sucede en Costa Rica, el primer audio. Si fuera tan amable, señor productor, para que lo escuche nuestro amable auditorio. Sí. Entonces, ¿esto sucede en Costa Rica? Esto sucede en Costa Rica. Sin embargo, si ustedes me lo permiten, traemos un segundo audio que sucede en 3 ciudades de Alemania. Si tuviese la bondad, señor productor, por favor. Scheiße.
¿Se dan cuenta? Como son muy similares los sonidos de las trompetas, ¿o tú qué piensas, Juan Ramón? Pues es un sonido grave, ¿no? Me quedé pensando esto, mira, ¿qué pasaría? Yo he venido repitiendo en diferentes programas la capacidad que tenemos los seres humanos de asombrarnos. ¿Cómo le llamaban? Señor productor, si me equivoco, corrígeme, es el síndrome de Anubis. ¿Se fijan? Me lo saqué de la manga. Esto hace y demuestra que el 80% de la población en el mundo es susceptible a que cualquier evento que no puede comprender con formas científicas o técnicas, inmediatamente le causan asombro y lo identifica con fenómenos extraterrestres, paranormales, ya sea demoníacos o religiosos, ¿no? Entonces, este tipo de ruidos, de zumbidos, que más que zumbido, si pudiéramos calificarlo por la onda de grave agudo, este es con una tendencia grave, pero hay otros que son muy sutiles, son muy agudos y también son casi imperceptibles. Ahorita hablaremos de ellos. Bueno, todos los seres humanos somos muy dados a relacionar todos estos fenómenos de inmediato con aspectos divinos o paranormales o apocalípticos incluso, ¿no? Entonces imagínate pues cuántas personas no sufrirán el asombro de imaginarse o pensar que el apocalipsis se está anunciando a través de las trompetas, ¿no? Sí, por supuesto. Además que no hay una explicación aún definida, ¿no? Por la causa de estos sonidos. Que satisfaga realmente. Claro. Porque lo que existen son teorías, son realmente teorías y no han sido comprobado científicamente el origen de estos sonidos. Por ahí nos comentabas hace rato tras micrófonos que ni siquiera en cuestiones de estudios aéreos o de espacio no han detectado de dónde proviene, ¿no? Sí, efectivamente, dicen los comentarios, dicen las fuerzas aéreas, dicen que no viene del cielo, y los astrónomos aseguran que no viene del espacio. Entonces ¿de dónde? En la Tierra. Fíjate que nos están escribiendo ahorita, nos dice Jesús Val, que es el sonido 13. No seas malo, productor, ¿me puedes dar un poquito de información de eso para complementar el comentario? Muchas gracias, Jesús Val. Dice que son tonos. Sí, obviamente. Sí, ahora, ya hablamos de las condiciones humanas que nos hacen susceptibles a pensar que es un aspecto bíblico, divino, ufológico. Así es. Sin embargo, por ahí hay algunas teorías que señalan que esta situación se puede presentar lo voy a leer. Dice: estos procesos incluyen potentes llamaradas solares y enormes flujos de energía que acometen hacia la superficie de la Tierra y desestabilizan la magnetosfera, la ionosfera y la atmósfera superior. El impacto de las ondas de choque en el viento solar, las corrientes de corpúsculos y las explosiones de radiación electromagnética son las principales causas que generan estas ondas gravitacionales acústicas que se suceden después de un aumento en la actividad solar. Si consideramos el aumento en la actividad solar, manifestando que el aumento y la energía de las llamaradas solares desde mediados del 2011 han aumentado, y eso está científicamente comprobado, podemos suponer que existe una alta probabilidad de que esto tenga impacto en el aumento sustancial de que se escuchen estos inusuales zumbidos provenientes en el cielo. Cabe señalar que la actividad solar empezó a subir considerablemente desde principios del 2011. Si se dan cuenta, hay una conexión, hay una similitud, ¿no? Con una amplitud significativamente mayor que todas las previsiones dadas por una serie de influyentes instituciones que desde el 2010 y 2011 ya lo manifestaban. Este incremento
en la actividad solar totalmente consistente con el Comité Internacional, de algunas internacionales, y que existen publicaciones científicas. Entonces lo único que tenemos que hacer es ver cómo se comportan las llamaradas solares y cómo es posible que se puedan reportar los testimonios de que se escuchan esos zumbidos, ¿verdad? Si pudiéramos graficarlo, nos daríamos cuenta que están correlacionados, según esta teoría, las llamaradas solares por la intervención en la magnetosfera, en la ionosfera y en la atmósfera superior, que tienen relación. Claro. Pero ahora, y cuando se escuchan a nivel de la superficie de la Tierra, que también sucede, ahí ¿qué pasa? Fíjate que lo que comentas está un poco más acertado. No sé si ustedes han estado o hayan pasado por las torres de alta tensión, donde se maneja una fuerza eléctrica mayor. ¿Cómo se escucha el zumbido de...? Sí, por la excitación de electrones que recorren los cables. Y ahí se escucha el zumbido. Entonces, lo que es al momento de que haya una fuerza solar mayor, pues yo creo que altera el electromagnetismo de la Tierra, ¿no? Uh-huh. Y ese hace que haya ese zumbido, ese espectro de audio. Pero el zumbido o el sonido que escuchamos es muy peculiar, muy diferente a lo que tú mencionas, ¿no? Las torres de alta tensión, etcétera. Es muy diferente. Incluso hay un dato muy importante. Dice, la historia conoce fenómenos acústicos. No solamente es una vibración, es un sonido. Es un sonido, efectivamente. Okay. Así es. Uh-huh. Dice, por ejemplo, desde hace muchos años, los residentes de la ciudad de Taos, en Estados Unidos, oyen un zumbido raro, parecido a un motor de diésel, sí, sonando al otro lado de las ventanas. El misterioso zumbido de Taos lo suelen oír casi exclusivamente los residentes locales y casi nunca los visitantes de la ciudad. Es conocido también el zumbido como el zumbido de Bristol en el Reino Unido. A ver, me estás queriendo comentar, Osiris, que si fuera un fenómeno atmosférico, ¿por qué no se escucha en gran parte de regiones al mismo tiempo? ¿Por qué específicamente en poblaciones o en localidades? Así es. Ahí está bien interesante. ¿Están de acuerdo? Sí. Aquí el señor productor tiene un mapa que nos indica prácticamente cuáles son las regiones que más abundan estos sonidos. Y me dice que lo está publicando. Y es Estados Unidos. Estados Unidos tiene la mayor parte de zonas en donde se escuchan los sonidos. La otra parte es Europa Occidental. En donde... Sí, que es eso, lo que aparece en azul, señor productor, esos son los lugares donde mayor incidencia tiene, ¿verdad? Si de por sí nuestros amigos los gringos se sienten tocados de Dios, ya con esto si le dan el aspecto divino, pues van a decir que sí, ¿verdad? Así es. Órale. Lo estamos viendo. Entonces, otra vez volvemos a lo mismo de programas anteriores, ¿no? Solamente en algunas partes es donde más se magnifica este tipo de fenómenos, sí, o de eventos. Existen también diferentes teorías, ¿no? Por ejemplo, ahorita ya hablábamos de que es ocasionado por las fricciones en las capas de la superficie terrestre, sí, que puede ser ocasionado por el movimiento del magma en el centro de la Tierra, pero se amplifica tal vez porque vivimos en una esfera, estamos encerrados y eso tenemos que reconocerlo, y se pueden amplificar los sonidos, las vibraciones y convertirse en sonidos. Bien, hablamos también de la posibilidad de que esto sea ocasionado por la actividad industrial de la humanidad, pero lo curioso es que es en poblados solamente, ¿no? Sí, hablando de... Habría que analizar el efecto espejo o reflejo de las ondas electromagnéticas para que solamente se pudiera escuchar en un solo lugar. Hay un dato muy interesante de lo que estás platicando, Juan Ramón. A diferencia de estos fenómenos,
Los sonidos de los últimos años eran bien audibles y han grabado muchas personas. La página Naked Science ha acumulado teorías sobre los posibles orígenes de estos enigmáticos sonidos. Cerca de los lugares donde se registraron estos fenómenos no había líneas eléctricas, sitios de construcción, fábricas u otros objetos industriales. O sea que descartan la teoría industrial, ¿no? Por supuesto. De que fuera causa. Entonces, ahora, ya vimos todo eso. Puede ser geofísico, puede ser climático, los hielos crujen en los polos, se quiebran, se despegan, chocan, friccionan entre sí, generan ondas vibratorias, se convierten en sonido por la resonancia magnética del planeta, ok, todo está muy padre. Pero, ¿qué les parece si ahora, después de que regresemos, vemos qué opina la teoría de la conspiración? De qué es lo que origina en inglés The Hum, o los zumbidos, o las trompetas del apocalipsis. No se vayan, en 2 minutos regresamos. Ya estamos de regreso aquí en Señales Ocultas, hablando de los sonidos en el cielo que inquietan a la humanidad. Un saludo a William Manfred, muchas gracias, nos escribe desde Colombia, muchas gracias William. Daniel Rangel nos dice que es la resonancia Schumann, o llamado el latido de la Tierra, tiene toda la razón. Saludos desde Tlaxcala, que incluso por ahí se habla de que la resonancia Schumann ha aumentado los hertz a los que casi se dobla, creo que debe ser de 7.2 y ha llegado a 12 y cosas así por el estilo, ¿no? Bueno, Arturo de la Torre dice, o sea, que no tienen ni la menor idea por qué, si esto que dicen que el Sol es el posible causante, tendríamos testimonios históricos de estos eventos. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con Arturo en el sentido de que si fuera el Sol, ya hubieran en la antigüedad testimonios de haber escuchado estas mismas situaciones, estos mismos zumbidos. ¿Cómo ves, Osiris? Aquí habría que aclarar una cosa, Juan Ramón. Se escucha una circunstancia en el cielo, o sea, sonidos en el cielo, Juan Ramón. Sí. Es muy diferente a escuchar el crujir de la tierra. Sí. ¿Sale? Sí. Y el sonido que se escucha es muy peculiar. ¿Sale? Ajá. Es sonido de trompetas, no crujir de tierra. No perdamos de vista eso, ¿no? O sea, me estás diciendo que es un tono de la escala musical, ¿podría ser? Podría ser, porque es muy distinto, ¿no? Ajá. Es muy distinto. Ya pusimos algunos audios. Ya pusimos algunos audios que se escucha, de hecho, un tono de trompetas. E incluso dura bastante tiempo, por supuesto. Y ambos audios estamos hablando de que por la estructura del programa tiene una reducción de 35 segundos. Ajá. ¿Sale? Pero ¿qué crees? O sea, lo que investigué, Juan Ramón, Raúl, ¿qué crees? O sea, tarda hora y media esos sonidos, ¿no? Sí. Entonces, pero lo peculiar es que se oyen como trompetas. ¿Llegan a durar hasta más de 1 hora? Efectivamente. Ahora, ¿hay intervalos en esos sonidos o es un sonido constante? Es un sonido constante. Eso es lo interesante. Pero, insisto, no perdamos de vista que una cosa es el sonido y otra cosa es el crujir de la tierra, ¿no? Porque es muy distinto. Oye, Raúl, en las teorías de la conspiración, ¿qué se maneja de ese sonido, ese zumbido? Mira, lo que es la conspiración, que va de la mano con la ciencia ficción, en muchas ocasiones la ciencia ficción nos lleva a una realidad a futuro. Una de las películas en las que más se escenifica este sonido es en La Guerra de los Mundos. Si la vieron esa película, se escuchan los mismos sonidos de trompeta. Cuando salen los extraterrestres o las máquinas debajo de la Tierra. Sí. Entonces, se habla de que podemos tener actividad en túneles abajo de la Tierra, lo que habíamos platicado en un programa anterior. De las civilizaciones intraterrenas. Así es.
De hecho, por ahí hablan nuevamente de Nuevo México y de la base 51, en donde se han escuchado más estos sonidos. Y pues por ahí vemos que hay túneles, ¿no? Hay vida debajo de la tierra. Pues esa teoría de que existen túneles que atraviesan todo el continente americano desde la Patagonia hasta Alaska, pues está muy latente, lo hemos mencionado. Estábamos hablando del Cerro del Uritorco allá en Argentina, en Córdoba, Argentina, para ser más exactos. Estábamos hablando de la Cueva de los Tallos, de Acacor, de Paititi, de incluso en el Imperio Inca estábamos hablando de que se encontraron túneles también. Seguramente si nosotros siguiéramos esa travesía vamos a llegar a Centroamérica y vamos a seguir por México y llegaremos con los indios Hopi en Estados Unidos y así nos podemos ir. Entonces, además de que hay evidencias, recuerdo ahorita al ingeniero estadounidense que quería hacer algunas construcciones y detectó con un aparato toda una red de túneles subterráneos en California, ¿no? Entonces, híjole, pues ya, aquí ya cambió. Dicen los militares que no, en aeronáutica, que no es en el cielo. Dicen que no viene del espacio. Así es, efectivamente, Juan Ramón. De hecho, hablando precisamente de las teorías de la conspiración, existen otras versiones relacionadas con las teorías de la conspiración precisamente que vinculan estos zumbidos a experimentos secretos relacionados con el uso de armas que generan microondas como el llamado HAARP. Esa podría ser una, ¿no? ¿Sale? Está la teoría de los ufólogos, ¿no? Algunos dicen que pueden tratarse de un intento de comunicación por otros seres inteligentes. Los creyentes en vida extraterrestres aventuraron que se trataba de sonidos realizados por ovnis o artefactos extraterrestres. Ahora ahí te va. Hay algunos videos por ahí en la red, si nuestros amigos tienen la intención de investigar, que se llama el zumbido. Pero ese zumbido es más agudo, es más sutil, es casi imperceptible, no es tan potente como los que acaba de poner ahorita el productor. Ese zumbido es al que se refieren en lo que estás comentando, que dicen que las personas que tienen la capacidad de percibirlo es porque están mandándole mensajes telepáticos, seres que viven en otros mundos. Así es. Sale que el ser humano tiene la capacidad de comunicarse con el pensamiento con seres que habitan en otros lugares, y que ese zumbido sutil y delgado no es el tinnitus, ¿no?, que le llaman, sino que es un enlace de comunicación con seres más elevados. Así es. Entonces, híjole, aquí ya empezó la ensalada de teorías, pero vamos a continuar con la conspiración, ¿va? Entonces, por un lado, estamos hablando de que pueden ser trabajos en túneles subterráneos que se realizan en todo el continente americano. Pero casualmente, fíjense, se presenta más en Estados Unidos. Así es. Y en la parte de Europa que tienen enfrente, donde están los países más poderosos. Efectivamente. Hay quienes opinan que puede ser el colisionador de hadrones, que por la potencia con la que se trabaja, está generando ese tipo de vibraciones en todo el planeta. Pero yo les propongo algo, para que este programa, que ahorita es una charla de amigos, es una charla de personas que queremos respuestas y que nos atrevemos a pararnos aquí frente de unas cámaras, muchas veces a desnudar nuestra ignorancia, pero queremos saber qué está pasando, que nos puedan hablar con la verdad. Entonces les quiero proponer esto, miren, aquí en Tercera Llamada nosotros tenemos y contamos con el trabajo de un ingeniero en audio, que es el ingeniero Alex López, ¿no? Entonces,
¿Qué les parece si seguimos avanzando en este programa? Y para la próxima le pedimos que suba y que nos explique qué es todo esto que está pasando desde el punto de vista auditivo, técnico y científico, que debe tener una respuesta. Claro. Una respuesta que a lo mejor no se ha podido comprobar, pero que está más apegada a la ciencia. Bueno, Claro. ¿va? Entonces seguimos con las conspiraciones. Entonces el HAARP es otra cosa. Ese trabaja sobre la ionosfera, manda ondas electromagnéticas, tal vez reboten y exciten electrones y crean vibración que se repercute en sonido, ¿no? Pero lo más interesante también es que pudiera ser consecuencia de excavaciones subterráneas, Raúl. De hecho, esta teoría así lo manifiesta, que pueden ser excavaciones subterráneas que de una u otra manera escapan, o el sonido escapa, y es lo que prácticamente se llega a escuchar. Hay algunas teorías que dicen que todos somos perceptibles a estos sonidos, pero que, por ejemplo, si tú estás parado en cierta área y lo escuchas y te avanzas 2 metros a la izquierda, a lo mejor pierdes el audio. Y es ahí donde cabe todo el comentario que nos acaban de hacer en redes, donde nos dice Daniel Rangel que es la resonancia Schumann. Así es. No, porque sales de la línea donde se expulsa hacia el espacio. Y si te vas hacia el centro donde está el sonido, lo puedes escuchar perfectamente. Escuchas al planeta respirar. Así es. Si es que fuera la respuesta a lo que está aconteciendo, ¿no? Y obviamente ese sonido lleva las vibraciones, y hasta una persona que no tiene la capacidad de escuchar lo puede sentir. Uh-huh. Entonces, te digo, son teorías que todavía no están probadas ni tanto científicamente ni ufológicamente. O sea, son teorías, todo el mundo da su punto de vista, pero todavía no puede ser comprobado como tal. Cuando yo tengo la oportunidad de tocar todos estos temas, saben que caigo en un desconcierto de que el ser humano ha perdido mucho tiempo con ideas que lo alejan de la verdad del mundo que nos toca vivir. Porque, por ejemplo, ahorita estamos hablando, por lo menos, miren, la teoría geofísica, climática, industrial, la conspirativa de la creación, de la excavación de túneles, del HAARP, de las llamaradas solares, estamos hablando del colisionador de hadrones, y dentro de toda esta gama de posibilidades, pues ¿cuál puede ser? Nos hablaba ahorita Daniel Rangel y decía la resonancia Schumann. Sí, pero hay otras, y no podemos dar por verdadera ninguna hasta que no sepamos realmente qué es lo que está aconteciendo, ¿no? Sí. Puede ser incluso que sea una combinación del Blue Beam, sale que primero aparezca el sonido y después las imágenes divinas, dentro de los planes que ya hemos comentado aquí en otros programas, ¿verdad? La manipulación mental de las personas. Por ejemplo, vamos a imaginarnos, Raúl Osiris, que nosotros tenemos un plan perverso contra la humanidad y necesitamos utilizar sus debilidades para controlarlos. Las debilidades, hablábamos hace rato, de que es que el 80% de las cosas que no comprendemos las atribuimos a fenómenos divinos o paranormales, ufológicos, etcétera. Eso nos hace manipulables, ¿o no? Claro. Porque, ¿cómo? Pues a través del sonido voy a alimentar toda esa fe en acontecimientos divinos que cada persona pueda tener, por un lado. Y por otro,
voy a alimentar esa posibilidad de creer en aspectos ufológicos que otro grupo de la población pueda tener. Y por otro lado, le voy a dar elementos de controversia a la comunidad científica. ¿Sí se dan cuenta de esto? Entonces, con esto quieres decirnos que puede existir un plan perverso, nefasto, para control de las masas, control de las personas. Claro, porque si estamos hablando de todas estas teorías, ¿por qué no incluir una o dos más? ¿Por qué no? Claro. Y eso nos permitiría tener un panorama más amplio de las cosas que pueden estar sucediendo, ¿o no? Porque si dentro de esos planes macabros de los que hemos hablado está el que aparezcan hologramas con imágenes divinas en el cielo y haya evidencias de que existen personas que ven desbordada su fe porque lo están observando. Y aquí no es culparlos, porque sí son víctimas de esa debilidad que como seres humanos poseemos todos, esa naturaleza que nos hace susceptibles a esa manipulación. Claro. Por ejemplo, vamos a pensar que estamos conversando en cualquier lugar de la ciudad y de repente aparece la imagen más de la divinidad más significativa de nuestro pueblo, que puede ser la Virgen de Guadalupe en el cielo, ¿no? Claro. ¿Tú cuánta gente te imaginas que se arrodillaría o lanzaría plegarias al Dios en el que pudieran creer? No olvida. ¿Verdad? No olvida, ahora, sería muy injusto que nosotros les dijéramos están dormidos, tarados, atolondrados, incrédulos, porque el ser humano ya en su propia naturaleza es susceptible, como lo dice el síndrome Anubis, de que todo el 80% de las cosas que no puede comprender le va a dar una explicación o divina o paranormal. Sí, claro. ¿Sale? Entonces, tú dime, ¿es culpable o es víctima? No todo mundo podemos pensar de la misma manera, ¿eh? Claro. No todo mundo. Claro. Y tal vez sea mejor, no, o tal vez no, pero el que las personas tengan aspiraciones de fe no es malo. Claro, los puntos radicales sí, pero no es malo esperar tener la añoranza de cosas mejores para la humanidad. Sí, por supuesto. Si con esas trompetas o esos sonidos que se escuchan, hay quien los perciba y diga, me está avisando Dios que el apocalipsis está comenzando, que está dando inicio, debo ir hacia el interior y vibrar en amor, a lo mejor crear oraciones, hacerlas, etcétera, pero no dañar al semejante, buscar mi crecimiento espiritual. No es que sea malo, es válido como cualquier otro, como el que se sienta a practicar yoga o a hacer mantras, o el que se sienta a reflexionar sobre el sionismo, o sea, es exactamente igual, pero es una técnica diferente, ¿no? Sí, claro. O aquel que diga, ¿sabes qué? Esos sonidos son ocasionados por reptilianos que están en el subsuelo y que nos tienen prisioneros en esta granja humana. Y debemos elevar nuestro espíritu para liberarnos de ellos. Y no tiene nada de malo. Claro. Es un cambio en la conciencia de las personas. ¿Verdad? ¿Qué más? Fíjate que ahorita que estás hablando en cuestión religiosa, pues nuestros antepasados, nuestros abuelos nos hablaban de este tipo de sonidos apocalípticos. De hecho, hay muchas imágenes en algunas iglesias. De hecho, conozco una aquí por San Cristóbal de Catepec, en donde están levantadas 3 estatuas de ángeles con trompeta, ¿no? Entonces, de una u otra manera nos hacen creer, o nacimos o crecimos creyendo en los arcángeles que van a tocar las trompetas para el fin de la humanidad. Así es.
Entonces, lo que dices es cierto, realmente nos están arrastrando hacia teorías totalmente diferentes, y como no ha sido comprobado científicamente, pues creemos en ese tipo de teorías, ¿no? Fíjate que nos dice Daniel Rangel, muchas gracias Daniel por tus comentarios. Dice, así es Juan Ramón, las ondas teta de la resonancia Schumann ya subieron de 7.83 Hz y no son completamente audibles, pero sí las detecta nuestro sistema neurológico y tiene serias repercusiones en el sentir humano. Esto está interesantísimo. Muchas gracias, Daniel. Fíjense en esto. Si como ente biológico estás acostumbrado a determinada vibración, determinada resonancia electromagnética incluso, y de repente te la alteran, con el tiempo, ¿qué efectos puede tener en ese individuo? Y acuérdense que estamos inmersos en un mar de ondas. Aquellos que vivan cerca de torres de torres de telefonía celular. Ahorita les voy a platicar algo que a manera personal me consta. Aquellos que vivan cerca de los lugares donde hay antenas de telefonía celular están expuestos a unas ondas permanentes. Y si es por la noche igual, ¿cómo podrá ser el pensamiento? ¿Estaría siendo el pensamiento? Esa sería la pregunta. ¿El pensamiento estaría siendo estimulado? Considero que sí, de alguna manera u otra sí. Al estimular el pensamiento, ¿cómo sería la actitud al día siguiente de esta persona? Claro. ¿Cómo sería su convivencia familiar, social, como nación? Agresiva. De verdad, Daniel, tienes toda la razón del mundo, opino lo mismo que tú. Ahora, fíjense, les voy a platicar lo que a mí me tocó vivir. Por alguna situación se me descompuso la llave del control remoto del automóvil. Lo llevé a reparar, creo que se había terminado la pila, la cambiaron, pero enfrente de la casa de ustedes nos pusieron una torre de telefonía celular. Los vecinos se opusieron mucho, pero ya saben ustedes que nuestras autoridades no son corruptas, sí, y de todos modos la antena ahí está. Sí, por supuesto. Les garantizo, y el día que quieran se los demuestro, quise cerrar con el control la puerta del carro y no funciona. Qué raro. Yo decía, híjole, la pila que le pusieron no sirve. Y mandé a que le cambiaran la pila y no funcionaba. Nos retiramos como 80 metros de la antena y el seguro del carro funcionaba de una manera normal. Aguas con esto, Sí, claro. Aquellas personas que tengan la posibilidad de vivir cerca de antenas de telefonía celular o de lugares que emanen ondas electromagnéticas así, seguramente no duermen bien. Seguramente padecen muchas pesadillas por la noche, que al no dormir bien, fíjense en esto, al no dormir bien, ¿cómo amanecerán al día siguiente? Claro. Estresados. Claro. Alterados, claro. Puede ser que 1, 2 o 3 días no sientas mayor cambio, pero si esto es permanente y frecuente, va a modificar tu estado de ánimo y tu comportamiento e incluso tus propios pensamientos. Sí, por supuesto. Ahora les voy a explicar esto. Como está muy cerca la antena, yo empecé a darme cuenta que por la madrugada de repente sentía mucho frío, aunque era verano. Caray. Sale y trataba de cobijarme. Y después una temperatura y un calor insoportable. Cualquier persona que no se detenga a observar y analizar estas situaciones lo da por hecho como cualquier situación sin importancia en su vida. Sí, claro. ¿Estás Sí, de acuerdo? Sí, por supuesto. Ahora bien, regresamos al zumbido. Punto de vista conspirativo. Pongan ustedes mucha atención en las cosas que les suceden en su entorno.
¿sí? Si creen en Dios, si creen que esto es el apocalipsis, conviértanse en mejores personas. Seguro. ¿Verdad? Y así su fe se va a ver recompensada y no pasa nada. Así es. Y no importa que les llamen dormidos, atolondrados, ovejas, borregos, o sea, no importa. Claro. Lo que importa es el crecimiento espiritual de cada uno. Sí, el bienestar, por supuesto. ¿Estás de acuerdo? Claro. Aquellos que piensen que esto está generado por los reptilianos en el subsuelo, hay que poner mucha atención, ¿verdad? Y hay que seguir despertando esas conciencias. Claro. Aquí nadie posee la verdad absoluta. Como nos dice Daniel, son la resonancia Schumann. Hay que tener mucho cuidado, hay que buscar información para ver cómo podemos evitarlo y que no nos afecte, o que nos afecte lo menos posible, porque si de todo esto resulta que somos el ganado de esa granja a la que se refiere Freixedo, pues tenemos que hacer algo por salir de aquí y despertar. Cada quien tendrá que hacer algo que no sea material y económico por la lucha de la gente que ama. Habrá que hacer algo, ¿verdad? Va. Entonces, dices, oye, pues ¿qué está pasando, no? ¿Cuál será realmente? Y si piensas que ese sonido sutil, Dihum, que por las noches escuchas y dices, oye, espérame, se oye un pequeño zumbido muy leve atrás de los ruidos que habitualmente nos rodean, de los sonidos, ¿qué es? Pues concéntrate. Y si piensas que te están mandando mensajes telepáticos para que te conviertas en mejor ser humano, hazlo. Al final de cuentas, se necesita que la humanidad despierte en cualquiera de las técnicas que quiera utilizar. Aquí el problema sería que esos programas funcionan de una manera a veces perversa con las personas, ¿no? Conserven la calma, si ven imágenes divinas en el cielo, no dejen de creer, crean más, pero no crean que eso es lo que están esperando. Habría que hacerse diferentes preguntas antes de dar por hecho algo así. Pero como nuestra naturaleza está constituida para hacerlo, a veces no la van a poder negar. Sí, estamos predispuestos, por supuesto. Claro. Después, sería muy interesante ver por qué no todas las personas nos surte el mismo efecto. Así es. Porque hay otros que dicen, a ver, espérate, tranquilízate, y no significa que estés preparado académicamente mejor que los demás, no. Porque si esto es consecuencia de alimentación, vacunas, medios de comunicación, electromagnetismo, o sea, y hay personas a las que no les hace tanto efecto, cuando se pueda descubrir esa característica del por qué no hizo efecto, se podrá contagiar, se podrá estimular a mayor número de personas, ¿no? Sí, claro. Sí, por supuesto. ¿Qué más, Osiris? Pues sí, Ramón, aquí lo interesante, y también quiero señalar, híjole, la avalancha de información que llega al respecto, ¿no? Y que agarramos y tomamos de todos lados, ¿no? Ya hablábamos de las diferentes teorías, sin embargo no hay algo que nos precise realmente a qué se deban estos sonidos, ¿no? Yo sería de la idea, si ustedes me lo permiten, el próximo programa que invitemos al ingeniero. Ahorita estamos enfocados en The Hum, en The Hum, ¿no? El sonido Hum. Sí. Sin embargo, pues existen otros sonidos que emite la Tierra. Sí. Sería importante recopilar los diferentes sonidos que existen o que se han descubierto para darle un enfoque, ¿no? Para mostrarle a nuestro público de dónde más o menos podrían provenir, ¿no? ¿Qué es el 440? También. ¿Verdad? Eso sería muy interesante. ¿Por qué la música está hecha en 440? ¿Por qué dejó de hacerse en 432? Así es. No estoy hablando tonterías, ¿verdad, señor productor? ¿Sí estoy bien? Gracias. Claro. ¿Por qué dejó de hacerse en 432? ¿Por qué cambió a 440? Así es. Así es. ¿Sí? Y que alguien con esos conocimientos técnicos
nos lo pudiera explicar. Hay algo que también sería formidable, la psicoacústica. También. ¿Qué son los movimientos alterados? Uh-huh. ¿Se acuerdan que, fíjense que en nuestro país sucede un fenómeno bien curioso? A los pequeños, a los niños, los estamos haciendo escuchar música de movimiento alterado. Así es. Y eso va a tener influencia en su pensamiento. Por supuesto. ¿Verdad? En su comportamiento. Claro. Ahora bien, eso es dentro del hogar de cada quien, pero a manera colectiva, ¿qué significan esos zumbidos, esos sonidos que se escuchan en las alturas? Porque dicen que no es el cielo, dicen que no viene del cosmos, que tal vez venga de debajo de la tierra, que hizo erupción un volcán o que se quebró uno de los glaciares, ¿no? Claro. Entonces, señor productor, ¿nos da chance? ¿Sí? ¿Podemos invitar al ingeniero Alex López? Va. Y hacemos un programa que no dure más de media hora. Me dice mi productor que vamos a un corte y regresamos. Ya estamos de regreso aquí en Señales Ocultas. Muchas gracias. Fíjense que les queremos comentar que a partir de enero esta estación abrirá sus correos, abrirá las páginas de Face, y para todas aquellas personas que quieran compartir los testimonios de cosas de terror que han vivido. ¿A qué me refiero? Fíjense que por las redes sociales y a través de que empezamos a hacer Señales Ocultas, nos empezaron a llegar correos de personas que nos querían comentar que habían sufrido ya fuera abducciones, avistamientos, testimonios de haber observado seres diabólicos, divinos. Entonces, platicando con el productor, comprendimos que hacía falta un espacio para que estas personas dejaran de sentir esa soledad de haber vivido algo que no todo mundo tiene la posibilidad de haber experimentado o vivido. En lo personal, yo he tenido la oportunidad de observar algunos ovnis, pero lo percibí de esta forma. Cuando yo llegaba y lo comentaba con algunos conocidos, no me creían. Incluso ponía yo ante ellos en tela de juicio mi cordura. Sí, por supuesto. ¿Verdad? Entonces, yo sé en esa pequeña escala lo que significa que las personas no te crean y duden de la cordura que estás teniendo al comentarles eventos que te pasaron. Claro. Es así como aquí en Tercera Llamada decidimos hacer este programa que se llamará Testimonios de Terror. Ya tenemos por ahí algunas informaciones, charlas y eventos que nos han hecho el favor de mandarnos al correo, que ahorita no seas malo, productor, podrías ponerlo en los comentarios, para que aquellas personas que sientan la necesidad de informar a sus semejantes lo que les ha ocurrido, lo puedan hacer. ¿Cómo? Si lo quieren hacer de manera anónima, no tenemos ningún problema, de todos modos lo trataremos aquí. Si quieren hacerlo de manera personal, ya sea a través de videollamada, de Skype, del Hangout o de lo que fuera, lo vamos a hacer. Lo importante es ya no detener la información y hacerla fluir, porque, por ejemplo, según Corrado Malanga, en las investigaciones que ha hecho, él afirma que por lo menos en Italia este problema lo tiene el 7% de la población. Y si esto lo amplificamos a nivel mundial, pues imagínense de lo que estamos hablando. Bueno, entonces, si alguien de ustedes que en este momento o en el futuro tenga la posibilidad de ver este video y ha pasado algo en su vida que quisiera narrar como un testimonio que pudiera servir de dos formas: primero, a desahogar su inquietud, lo puede hacer, y como segundo, a comunicar a sus semejantes las cosas que suceden y que por estar tan programados en estos planes macabros no nos damos cuenta, no lo observamos,
van a tener esa oportunidad de hacerlo. Bueno, regresando, nos dice Daniel Rangel, exacto, esas frecuencias naturales las han tratado de igualar las élites a través del HARP, perfectamente de acuerdo. Pero si nosotros nos conectamos, dice, de la mejor manera con estos sonidos o frecuencias naturales, podríamos evolucionar y dar el gran salto cuántico dimensional. Y es que es así, usar todas las posibilidades de nuestro cuerpo y de nuestros sentidos para liberarnos de todos esos efectos que influyen sobre nuestro pensamiento y nuestro comportamiento. Estoy totalmente de acuerdo contigo, estimado Daniel Rangel, y así alcanzar percepciones para lograr ver y escuchar más allá de nuestra conciencia terrenal. Muchas gracias, de verdad agradecemos mucho tus comentarios. También Salvador Coria dice, saludos, esos sonidos son HARP. Dentro de las posibilidades que estamos manifestando, sí, es una de ellas. Salvador, muchas gracias por tus comentarios. ¿Qué más, queridos amigos? Fíjate, yo les quiero compartir esto dentro de las investigaciones que hacemos. Ya hay científicos y expertos en geografía que advierten y admiten, ahora sí, sobre el llamado Dehum y una posible catástrofe natural que está por llegar. ¿Eso lo atribuyen a Yellowstone o les explico. Uh-huh. Ellos, desde el punto de vista científico, ellos dicen que el Dehum es un sonido aproximadamente de 20 Hz a 20 vibraciones por segundo, sí, que se encuentra dentro de los límites de audición que puede escuchar un ser humano, recordando mucho al sonido de los tripoides de la famosa película de ciencia ficción La Guerra de los Mundos, que bien mencionaba Raúl. Se ha escuchado en la República Checa, Australia, España, Estados Unidos, Reino Unido, Costa Rica y más países. Los científicos se han esforzado para dar una explicación lógica a este sonido. Se ha hablado de calentamiento de la Tierra, de combinación de aire a diferentes temperaturas y de reacciones meteorológicas desconocidas. Pero, sin embargo, dicen, de lo que sí estamos seguros es de la existencia del fenómeno. Uh-huh. No hay truco, solo podemos investigarlo y dar una explicación científica. Esto lo dice el Instituto Nacional de Meteorología en España. Quiere decir que el fenómeno existe. Así es. Nos falta encontrar para qué y el efecto que tiene en el ser humano. Por supuesto. Así es. Está muy interesante eso, ¿no? Sí, claro. Sí, claro. Pero fíjate, lo que comentas, están indicando que puede llegar a haber un fenómeno desastroso para la Tierra. Sí, claro. Entonces es algo muy parecido a lo que estábamos hablando en cuestión de religión. Uh-huh. También alentaría, sí, claro, el apocalipsis, ¿no? Sí. O sea, nos están científicamente o religiosamente nos están empujando hacia una misma. Por supuesto, una misma teoría. Que es Oye, pero mira, vivimos en una esfera. La Tierra, por muy grande que sea, es una esfera. Claro. Estamos atrapados y encerrados aquí. Así es. ¿Hacia dónde podemos ir que nos garantice una vida eterna? Realmente no. Somos mortales, vamos a perecer. Claro. Pero vean esto. Estamos en una esfera donde y digo hemos porque tenemos que incluirnos todos, hemos dañado mucho al planeta. Hemos deforestado las grandes selvas que nos proporcionaban oxígeno, que nos da pensamientos más equilibrados, porque biológicamente funcionamos mejor. Alguien se ha empeñado en no detener esa deforestación y ha privado al ser humano de un pensamiento más razonado. Fíjense qué interesante está esto. Segundo, si sabemos que los combustibles fósiles dañan al planeta donde estamos atrapados,
alguien muy poderoso se ha obstinado en que se sigan utilizando. Sí, claro. Y aquí hay que pensar que al hacer lo que le han negado al ser humano, a la humanidad, ¿o no? Claro. Estábamos viendo el otro día, porque dentro de los planes de la estación está realizar un programa sobre las islas artificiales. ¿Sabían ustedes que en el Océano Pacífico ya hay islas de basura? Sí. Es una gran dimensión, con una gran envergadura, basura flotando en el océano. O sea, es como si viviéramos en un drenaje, donde si no nos ocupamos en mantenerlo limpio, equilibrado, sano, higiénico, para preservar la vida de la humanidad, las generaciones que vengan cada vez irán enfrentando retos más difíciles de vencer. Les pondré un ejemplo. Yo nazco en 1960. Cuando yo era niño observábamos un cielo muy azul, porque no había tanta contaminación. Dicen, llegó viento y hizo que se dispersó los contaminantes. Ah, ok, ¿a dónde? Si estamos en una esfera, a lo mejor lo movió de este punto y lo trasladó al otro, o a lo mejor a 20, Claro. pero aquí se quedan. Y ese cielo azul, dejé de verlo hace muchos años. Los ríos, el mar, los bosques, pero también el pensamiento del ser humano. Sí, claro. Entonces, si ese apocalipsis es tan angustiante y esperado, pues no se crean ustedes que está tan equivocado, porque la humanidad misma va a provocar ese apocalipsis, si es que no está ya provocado. Aquí lo interesante, Juan Ramón, es investigar quién lo está creando. ¿Quién está haciendo esto, Juan Ramón? Les voy a expresar por qué. Últimamente nosotros hemos visto las declaraciones de líderes mundiales en armamentos nuclear. Hablamos de Corea del Norte y hablamos de Estados Unidos. ¿Sí se han dado cuenta la clase de debate tan bajo y tan absurdo entre esos dos líderes? Sí. ¿No también estarán afectados por este tipo de circunstancias? Porque nada más pensando tantito, personas, grandes líderes de ese tamaño, estar debatiendo cosas tan absurdas, tú eres un enano, tú eres un gringo loco, eso es preocupante, ¿sabes? Porque eso quiere decir que no son esos grandes líderes los que están moviendo la vida de millones de efectivamente, personas. ¿sale? Oye, pero también hay otras decisiones, perdona que te interrumpa, mira, el que Estados Unidos se saliera del Tratado de Kioto, ¿no? Por ejemplo, que dijera yo no le entro a cuidar y a preservar el cambio climático, o sea, no. Por ejemplo, a ver, mira, cada uno de nosotros tiene hijos. ¿A ti te preocupa que tus hijos tengan un mundo mejor para vivir mañana? Pero si me dices que los vas a mandar a la escuela, a la prepa, a la universidad, para que sean, y lo demás, ¿Dónde van a... el entorno natural y el entorno social donde deben desarrollarse, ¿qué estamos haciendo con él? Pero si no les compramos celulares, ya los aislamos de la tecnología y la modernidad. Si no traen el iPad, están igual. Entonces, nosotros mismos, ¿qué estamos haciendo con esa programación para que no les afecte a nuestros hijos?
¿verdad? Y si resulta que tienen razón, que esto hay que tenerle mucho temor, y somos una granja de seres que se alimentan de nosotros, pues todo esto, pues a mí me hace pensar, híjole, me siento como un pollo atrapado en una granja que no tiene escapatoria. Y que no sé ni qué vaya a pasar conmigo, a lo mejor el único que lo sabe es el granjero, igual que nosotros les hacemos a los animales de consumo, igualito. Nos tienen tanta confianza y no saben el fin para el que están destinados. Y nosotros le tenemos tantas confianzas a tantas cosas que tenemos en la mente que somos incapaces de darnos cuenta cuál es realmente el objetivo para el que nos tienen aquí. Ahora, fíjate, si estos seres, como dicen, se alimentan de nuestras frecuencias de baja vibración y nos ponen un sonido así de espeluznante, si lo pone mi productor nuevamente, pues nos vamos a estremecer y vamos a generar ondas de miedo, y aquellas personas que todavía tengan menos fortaleza espiritual, lo van a generar más, pues resultó más benéfico que muchas otras cosas, porque con un solo sonido hicieron que miles y miles de personas se estremecieran de miedo y de angustia. ¿O no? A ver, productor, ¿lo puedes poner? Por favor. El segundo. Están abiertos. Pero no es aquí en la calle. Scheiße. Entonces imagínate si eres alguien con mucho fervor y escuchas eso, te va a dar temor y vas a generar ondas de baja vibración para seguir alimentando esos supuestos seres que viven de nosotros. Sí, claro, ¿Y qué pasaría si dices, a ver, espérate, no te tengo miedo, seas lo que seas, yo necesito crecer, y para crecer lo primero que tengo que hacer es dejar de sentir el miedo que en este momento estoy experimentando al escuchar eso? ¿O no? Sí, claro. Pero yo creo que es algo difícil no tener miedo a cuando nos enfrentamos a algo desconocido, ¿no? A lo súbito, ¿no? Sí, sí, sí. Y además porque pues el factor sorpresa, sí, cómo no. Les voy a platicar algo. Fíjense que un día iba yo con dos grandes amigos, veníamos por carretera hacia la Ciudad de México, pasamos cerca del poblado donde está el volcán, el Cofre de Perote, veníamos bajando. Y de repente en el cielo vimos algo muy raro. Quien venía manejando se salió de la carretera y yo les decía, es un ovni. ¿Pero por qué? Porque yo ya había visto en ocasiones anteriores ovnis. Además de la observación, generan una vibración muy especial y un sonido que aquellos que lo han tenido oportunidad de escuchar lo pueden identificar en cuanto lo vuelvan a escuchar. ¿Qué crees? Que venía y era algo enorme. Y cuando estuvo en el cenit sobre nuestras cabezas, era de noche, cuando estuvo sobre nuestras cabezas, estalló y generó una vibración impresionante. Por eso digo que no todos reaccionamos de la misma manera. Quien venía manejando, corrió y se metió a la camioneta y se encerró del terror que le causó. Veníamos 3 personas. La otra empezó a correr de un lado a otro gritando, algo atravesó la atmósfera, algo atravesó la atmósfera. Totalmente desquiciado. No es que me ponga de ejemplo, pero les narro lo que sucedió. Y yo me quedé y dije, órale, ¿qué es esto? Esa ecuanimidad ante esos eventos hace mucha falta para que la gente no se arroje a las creencias que quieren que tengan. Sí, por supuesto.
a la manipulación. Exacto. Entonces, a quienes nos escuchen, sería formidable que si en algún momento de su vida les llega a pasar cualquier situación, lo primero que tengan que hacer es decir, es que no tengo por qué sentir miedo, porque esto está diseñado para que yo sienta ese temor y genere ondas de baja vibración que me impiden crecer como hijo de la creación que soy. Muy interesante, ¿no? ¿Qué más, Osiris? Por supuesto. Pues sí, Juan Ramón, efectivamente, como les narraba hace un momento, pues ya científicos reconocen que efectivamente es un fenómeno, ¿no? El llamado HUM. Aquí, como tú bien dices, Juan Ramón, habría que reflexionar, habría que investigar. Lejos de asustarnos, tenemos que tomarlo de manera tranquila, reflexionar el porqué de estas circunstancias. Creo que a raíz de estos programas de información para las personas que nos hacen favor de escucharnos, que no se alarmen, que no exista alarma, que exista más bien reflexión del porqué de las cosas para evitar inclusive circunstancias de caos, ¿no? Claro. ¿Sale? Entonces eso es lo que a lo mejor fue para lo que fueron creados. Por supuesto, ¿no? Para causar confusión, miedo y caos, ¿no? Por supuesto, ¿no? Incluso nos dice aquí una persona, Mónica Rodrigo Ángeles, muchas gracias, dice, es parte del control que tienen los Illuminatis. Sí, Mónica, muchas gracias. Pues qué bueno. Fíjate que cuando yo reviso los comentarios que nos hacen en redes, yo les agradezco mucho nos dediquen su tiempo. Porque hace años hablar de estos temas era un grito en el desierto. Sí, por supuesto. ¿Verdad? Así es. Pero cada vez la conciencia del ser humano se va ampliando y cada vez son más las personas que se atreven primero a platicar experiencias personales, que ya les dijimos que empezamos en enero el programa de testimonios de terror. De verdad, ojalá les pueda servir. Bueno, a platicar los eventos personales, porque ya no te van a tirar de loco, cada vez son más. Por supuesto. Segundo, a ampliar la mente analizando las diferentes posibilidades que puede tener un solo suceso. Porque les repito, aquí nadie tiene la verdad absoluta. Y aquí hay algo que a mí me encanta y ojalá algún día lo podamos lograr, que podamos encontrar ese factor que impulse la espiritualidad de todo el mundo para romper todos estos programas perversos contra la humanidad. De verdad, ojalá y algún día lo podamos hacer. Sé que existen muchas técnicas, que unos practican una filosofía o religión o ejercicios, cada quien está en esa búsqueda. Y ojalá podamos encontrar una que impulse a toda la humanidad. Porque les repito, ese apocalipsis al que le tenemos tanto miedo, lo estamos generando desde hace muchos años por no cuidar el planeta, por romper el equilibrio de la biodiversidad, por no cuidar los mares, por no cuidar las selvas, por no proteger a los animales que nos acompañan en este viaje, por ser tan crueles en las granjas con los animales de consumo. Alguien nos metió ideas absurdas en la mente desde hace mucho tiempo y nada más las hemos venido heredando. Pero ahora el mundo está cambiando y tenemos la posibilidad de reflexionarlo en vías y en búsqueda de un mundo y una vida mejor. Así que Dihum suena muy feo, estremece, hay que vencer ese temor si es que se da, y nos comprometemos a que en el próximo programa lo vamos a analizar de una manera más técnica, con un ingeniero en audio, con especialidad en acústica, que nos va a dar mucha información. Me interesa mucho la psicoacústica, el efecto que los sonidos tienen en la mente de las personas. Eso va a estar formidable. ¿Algo más, Osiris? Pues, Juan Ramón, creo que en resumidas cuentas, agradecer al amable auditorio que siempre nos hace favor de acompañarnos y opinar, y como tú bien dices,
tomarse el tiempo para emitir sus puntos de vista, que son muy interesantes y nos retroalimentan. Muchas gracias, amigo. Raúl. Pues yo les invito a todos nuestros amigos que nos acompañan a que investiguen. Realmente, como bien dices, nos puede llegar a pasar algo diferente que nos estremezca, pero hay que investigar para ver realmente qué es lo que está pasando y conocer verdades, ¿no? Claro. Fíjate que antes, muchas gracias, Daniel Rangel nos escribe, dice, es muy complejo decir de dónde somos y a dónde nos dirigimos, pero te puedo comentar que a pesar de todo lo que hemos pasado, guerras, diluvios, huracanes, existe una raza superior, Anunnaki, y de la cual nos cuidan para su propia autoevolución. Y además, por grandes estudios científicos y testimonios, hoy sabemos que somos una raza regenerada y cultivada para evolucionar, pero corremos otros riesgos por razas altamente peligrosas como son los grises y reptilianos, que están infiltrados en la raza humana y que han creado grupos selectos que dominantes a nuestra civilización. Y disculpa si me desvío un poco, no, Daniel, déjame decirte que somos partidarios de todo esto, porque en el mundo, quien no lo analice, algo pasa con él, pero hay cosas que no alcanzamos a comprender, claro, que es necesario que cada uno de los seres humanos haga un alto en su vida, un alto en su lucha diaria, para preguntarse y cuestionarse cosas que no alcanza a comprender. Y les pondré un ejemplo. En el momento que naces te dan tu reloj de arena y lo volteas. Eso es una verdad. Y el tiempo corre y tu vida va a transcurrir. Y no creo que quien nos haya creado lo haya hecho para que tengamos mucho dinero, muchos carros, muchos títulos universitarios, muchos placeres, muchos viajes. No, debemos pensar que dentro de nosotros existe y habita un alma y un espíritu que tendrá que salir de aquí, pero que alguien muy poderoso nos quiere distraer y mantener nuestra mente ocupada para que no nos demos cuenta de esa situación. Claro. Entonces, para despedirme, agradeciendo a Gary Caldas, dice que muy interesante, saludos, gracias Gary. A Daniel, muchas gracias, a Mónica Rodrigo, a Salvador Coria, a William Manfred, a Arturo de la Torre, a Jesús Val, muchas gracias, de verdad son ustedes muy gentiles. Y para despedirnos, yo les quisiera decir esto. Ya nada de temores, ya nada de especulaciones, hay que vibrar en toda nuestra capacidad y hay que brillar en toda la intensidad. ¿Sale? Fuera temores. Queden con Dios, Dios los bendiga y nos vemos la próxima. Muchas gracias, buenas noches.